Para los que no conocen el PAS, les contamos que somos el programa de apoyo psicológico para los estudiantes de pregrado de la Facultad de Economía y Negocios, que este es el año 11 en que estamos trabajando en el PAS. Nos ha tocado varios acontecimientos importantes en estos 11 años que por suerte hemos podido estar para acompañar y acoger a los estudiantes. Nos tocó iniciar las funciones del PAS con el terremoto. Después estuvieron todas las distintas movilizaciones sociales de los estudiantes. Nos tocó también estar en medio de todo el estallido social y ahora con esta nueva situación global. eh, por suerte tenemos este medio para poder estarnos comunicando. Voy a presentar a Camila, psicóloga, que es del equipo del PAS, y Santiago, que también es psicólogo y integrante del equipo del PAS. Han preparado con mucho cariño este taller que es bien importante y ya después, más adelante, voy a comentarles por qué consideramos que reconocer las emociones es fundamental y creo que más aún en el momento que estamos viviendo. Así que le cedo la palabra a Santiago para que iniciemos el taller. Y bueno, primero que nada, darle la bienvenida al taller. Muchas gracias por asistir. Antes de que comencemos el taller específicamente, vamos a pedirle a Carolina si puede poner un sondeo acerca de una pregunta que les queremos hacer, que es ¿qué ustedes consideran por emociones? Y ahí, cualquier cosa, si, bueno, ahí al lado derecho les debe haber aparecido el sondeo. ¿Tienen algún problema que no puedan contestar o algo? Nos avisan por el chat. ¿Está funcionando todo bien? Ojalá nos digan todo bien. Sí, ahí van respondiendo. Mientras aprovechemos y están escribiendo el sondeo, decirles que cualquier pregunta que tengan durante el taller, aprovechen también y, preguntas y a medida que tengamos tiempo para contestarla, vamos a ir contestándola, que lo más seguro es que sea al final de la presentación y que vamos a tener un momento para poder conversar y todo, así que a medida que van dejando las preguntas ahí en el chat, nosotros las vamos a ir anotando y se las vamos a ir contestando después. Y ahora aprovechen para escribir todo lo que ustedes piensen que puede ser emociones. Nos van quedando 2 minutitos de tiempo para que quienes aún no han podido responder se sumen.
Bueno, también decir, aprovecho que nos queda un poquito de tiempo, si quieren hacer preguntas por micrófono, por voz, también la pueden hacer. O quizás es más fácil ocupar el chat, pero si quieren hacer preguntas, también ese espacio se va a dar. También otra cosa que es importante, si no quieren tener activado su video, si prefieren, les es más cómodo estar solamente con el micrófono conectado sin el video, pueden hacerlo. Si, o si quieren, cuando en el momento que hagan una pregunta, pueden activarlo. Eso es como si ustedes se sientan más cómodos. La idea es que cuando uno participa en un taller esté en las mejores condiciones y de la manera que cada uno puede. Muy importante, como vamos a hablar de emociones, eh, les transmitimos que este es un espacio súper seguro y que no estamos aquí para juzgarlo, sino solamente para poder compartir experiencias y información también. Por último, contarles que para la actividad de inicio vamos a necesitar que tengan a mano lápiz y papel, por si no lo tienen, para que lo consigan en estos últimos segundos, por favor. ¿Verdad? No es necesario tomar apuntes, pero hay una actividad que vamos a ocupar, lápiz y papel, para que ustedes puedan escribir algunas cosas. Pero si quieren tomar apuntes también pueden hacerlo. Depende de ustedes. Sí, va a estar grabado, así que lo van a tener después para que no se apuren tratando de copiar lo que dicen los slides. Ahora terminó el tiempo segundo, ¿cierto? Sí, falta un segundo. Sí. Mostramos las respuestas tanto individuales como generales, todas las... Después, cuando aparezca la diapositiva de la pregunta. Perfecto. ¿Puede avanzar una diapositiva, por favor? Otra más. Para partir el taller, vamos a hacer un ejercicio de meditación y reconocimiento emocional. Algo como que se llama un sondeo corporal. ¿Sí? Así que les voy a pedir que miren un poco mi pantalla. Me dicen si se está escuchando y viendo bien, ¿ya? Es súper importante para este ejercicio. Me pueden escribir en el chat o decir si se ve bien, se escucha bien. Ya hago el ejercicio si se está escuchando muy bajo, quizá, o muy alto, pero si es que algo le está interfiriendo, lo anoten y no se preocupen, ¿sí? No va a interrumpir el ejercicio. Lo primero es que se sientan en un lugar donde se sientan un poco cómodos, ¿vale? Un lugar donde puedan sentirse lo más cómodos posible y la idea es que al inicio relajen un poco el cuerpo, pueden mover un poco los hombros, el cuello. El cuello muevanlo lento porque si lo hacen muy fuerte les puede quedar doliendo. Ya, sí, lo pueden mover de un lado hacia el otro, los hombros, los pies igual pueden moverlo. La idea es que estén súper relajados. ¿Sí? Y ahora, para que se sienten, la espalda lo más como que puedan, un poco recta, ¿no? Y ponen sus manos en sus muslos. La idea es que ahora comiencen a respirar. ¿Cómo lo hacen? Inhalan súper profundo por la nariz y botan por la boca. Muy profundo. Y siempre manteniendo la respiración. Inhalan, exhalan. Y que se
ejercicio que puede servir súper bien es imaginarse cómo entra el aire por la nariz. Que lo recorre, darlo por la boca. Luego haciéndose la imagen de cómo el aire va recorriendo el cuerpo, sale por la boca. A medida que van respirando, entrando por la nariz, saliendo por la boca, empiezan a darse cuenta de todos los estímulos que pueden estar alrededor. Hay un sonido de un micro, un auto, un perro, algún gato que pueda estar ahí, alguien que esté paseándose por la casa. La idea es que todo eso puedan integrarlo, que vayan dejándose un poco de lado. Ahora se concentran solamente en respirar. La idea es que esto pueda ayudar a relajarlo un poco. Ahora lo que vamos a hacer es ir revisando el cuerpo. Primero vamos a partir por los dedos de los pies. Van sintiendo como el aire entra, llega hasta ahí. Empiezan a sentir pie, sentir el tobillo. Van a concentrarse en su cuerpo. Empiezan a reconocer lo que hay ahí. Van por la pantorrilla, la canilla. Se concentran en su cuerpo. Sin dejar de lado la respiración. Sienten sus rodillas, sus glúteos, genitales, espalda baja, estómago. En conciencia de todos los lugares que hemos ido recorriendo, todos los lugares que he nombrado. Ven como el aire entra, inhalando por la nariz, profundamente, soltando por la boca. Y un poco más, estómago, espalda, espalda un poco más alta. Estamos sintiendo todo lo que hay ahí. Reconocemos que es nuestro cuerpo. Vamos por los brazos, los codos, la muñeca, la mano. Todo eso entra en nuestra conciencia. Vamos respirando. Ahora vamos hacia el cuello, la mandíbula, la boca, la nariz, los ojos, frente, orejas y cabeza. Estoy consciente de todo mi cuerpo. A revisar qué me está pasando, siento quizá algún cosquilleo, quizá algo más apretado, un dolor, un sueño también. Todo eso me doy cuenta, lo acepto, no lo juzgo, solamente me doy cuenta. No busco explicaciones, solamente estoy sintiendo mi cuerpo, conectándome con eso que tengo yo. Estado consciente de todo lo que mi cuerpo me quiere decir. Mantengo la respiración. Si crece algún pensamiento, lo dejo de... Solamente estoy concentrado en lo que me está pasando en mi cuerpo. A medida que nos vamos conectando con nuestro cuerpo, vamos a inhalar un poco más profundo. Inhalar un poco más profundo con la nariz.
Vamos un poco más profundo con la boca. Toma conciencia de los ruidos que pueden haber afuera. Las mismas cosas que sentíamos al inicio. Nos vamos conectando un poco con lo que está afuera también. A medida que ya voy sintiendo que estoy un poco más conectado, inhalo un poco más profundo. Voy a medida que ustedes quieran, con tranquilidad, van volviendo. Van abriendo un poco los ojos, moviendo un poco las manos, apretando los dedos, moviendo los dedos de los pies. Para que tirarse. Gato, ya, bien fuerte. A medida que ya estén, a medida que vayan volviendo, me van poniendo ok y les voy a ir explicando el siguiente ejercicio. Y es normal que pueda dar un poco de sueño estar haciendo este tipo de ejercicios, pero ahora a participar de la actividad. Ahora, la idea es que teniendo conciencia de todo esto que están sintiendo, todo esto que pudieron lograr en este ejercicio de reconocimiento corporal, más todo lo que puedan estar pensando, yo les voy a ir mostrando ahora unas imágenes. Ustedes, este lápiz, en esta hoja, con su lápiz que les pedimos anteriormente, van a ir anotando todo lo que vayan sintiendo, todo lo que les genere esta imagen, todo lo que les evoque la imagen que les vamos a ir mostrando. ¿Sí? Les voy a mostrar 5 imágenes durante alrededor de 30 segundos. Y la idea es que ustedes en esa hojita puedan anotar imagen por imagen lo que van sintiendo, todo lo que les pasa, sin jugar lo que estén sintiendo, solamente anoten. Vamos con la primera imagen. Recordarles que si eh, pasan los 30 segundos de la imagen y no alcanzaron a notar algo, no se preocupen. ¿Sí? No es problema, sigan con la siguiente. Santiago, tú me indicas cuándo cambio la imagen. Dale. Ya. Sí, pasemos de esta. Vamos con la siguiente.
Démosle con la otra. Démosle la última. La siguiente, por favor. Ahora vamos a terminar esta parte de la actividad. Y si puede avanzar una diapositiva. Una más. Ahora sí, me puede abrir la parte del sondeo. Ahora vamos a ver un poco qué ustedes consideran que son las emociones. Y cosa de que vayamos viendo qué cosas han notado ustedes. Las partes de arriba. Las emociones, ahí dicen cómo nos sentimos. ¿Sí? Hay algo como de una sensación en las emociones. Hay una diferencia entre emoción y sensación y sentimientos también. Una diferencia entre emoción y sentimientos que vamos a ir viendo un poco más adelante. De nuevo ahí, sí, sentimientos del subconsciente que surgen al exterior. Hay algo que va surgiendo también, sentimientos, cómo me siento respecto a algo, reacciones. Hay algo como de una reacción en la emoción, uno reacciona frente a algo. Vamos a ver también. Las emociones son el cómo me siento, en las distintas circunstancias. Sentimientos que se producen algún hecho, cómo me siento en un momento determinado, estados de ánimo de menor duración que los sentimientos. Bien ahí, verdad que las emociones son de corta duración, a diferencia de los sentimientos. Eh, un estado de ánimo que puede manifestarse a un nivel físico y psicológico, y se manifiestan diferentes aspectos que vamos a ir viendo también. Las emociones son una forma en que el cuerpo expresa los sentimientos sobre los estados, sirven para liberarse de algo, liberarse creo, y hay algo como de reconocer las emociones que libera. Y sí, hay algo en el cuerpo, uno lo expresa a través del cuerpo, que lo vamos muy bien. Emociones son percepciones, experiencias, sentimientos, sensaciones, nuevamente sentimientos. Y hay mucha información aquí que en gran parte hay muchas que vamos a ir viendo y tienen toda la razón. O sea, como grupo aquí tenemos
igual ya un conocimiento acerca de lo que son las emociones. Y lo que vamos a hacer ahora es volver a la presentación para que van a ir viendo algunas cosas, van a ir complementando lo que ustedes ya saben, y otras cosas ahí van a ser quizás más nuevas. Pero a grandes rasgos sabemos harto lo que son las emociones, es que las vivimos también, en gran parte las vamos viendo constantemente. ¿Puede avanzar una diapositiva más, por favor? ¿Qué son las emociones? Como ya dijeron muchos y van a calzar muchas cosas, las emociones son experiencias afectivas, en cierta medida agradable o desagradable, y es súper importante hacer esa distinción, que agradable o desagradable no hace que sea bueno o malo, sino que hay una sensación de una cosa que me agrada más y una cosa que me desagrada un poco más. Son de corta duración y que nos preparan para actuar frente a un estímulo en tres niveles. Primero el cognitivo. ¿A qué me refiero? Frente a un estímulo, algo que pasa afuera, yo cognitivamente, o sea, como a nivel cerebral, proceso todo eso y empiezo a, me llega toda esa información. ¿Y qué es lo primero que hago con toda esa información? La clasifico. ¿Cómo? Primero en algo desagradable o agradable. Y en base a eso, empiezo a activar todo ese proceso y toda la información que me está llegando de afuera y empiezo a preparar una conducta. O sea, todo este proceso, toda esta información, yo la proceso, la clasifico para generar una conducta. Después, a nivel fisiológico. A nivel fisiológico, lo que pasa es que nuestro cuerpo reacciona frente a, a las emociones. ¿Qué quiero decir? Ponemos una cara, ¿no? Como la cara de felicidad, un poco más de sonrisa, o la cara de miedo, ¿no? La cara de sorpresa, que nos sorprendemos un poco más, abrimos un poco la boca, la de asco, que, no sé, nos apretamos un poco más, y se nos puede acelerar un poco el corazón, se nos puede acelerar un poco la respiración, hay cambios en nuestro nivel corporal. Y finalmente, hay algo a un nivel conductual. ¿Qué quiere decir esto? La respuesta que nosotros tenemos frente a la emoción, o una respuesta emocional. ¿Qué puede ser esto? Podemos reír, podemos sonreír, podemos salir corriendo, podemos ponernos a bailar, podemos llorar, pueden pasar muchas cosas con la emoción. ¿Sí? O sea, tenemos una respuesta frente a todo estos estímulos y todo este procesamiento que tenemos acerca de las emociones que genera una conducta. Pueden avanzar el siguiente. Las emociones tienen tres funciones principales. La primera es una función adaptativa, así como decíamos eh, que genera una conducta, ¿no? Genera una conducta en base a algo, en base a, o sea, procesamos todo esto para generar una conducta que sea lo más apropiado frente a lo que está pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, sentimos asco por una situación de algo que provoque mucho asco, lo que hacemos nosotros es rechazar eso que nos genera. O sea, tenemos una conducta de rechazo. O cuando nos da miedo, por ejemplo, parece un perro que nos está ladrando en la calle, lo que nosotros hacemos es procesar toda esa información y adaptarla. ¿Cuál es la mejor respuesta ahora? Podría ser en algún caso correr, quizás. Salir arrancando a este perro que nos quiere morder. O cuando tenemos una sorpresa, cuando algo nos sorprende, lo que hacemos es tenemos una conducta que busca explorar eso nuevo que está pasando afuera. Después tenemos una función social. Quiere decir que las emociones nos permiten comunicarnos entre nosotros, ya que nosotros podemos reconocer la emoción en el otro, nos permite comunicarnos de cierta manera con el otro frente a esta emoción que está viviendo. Y así nosotros también, como seres que sentimos, la gente nos mira y puede reconocer estas emociones en nosotros y nos permite comunicarnos, nos permite conocernos y nos permite actuar frente a un otro. O sea, tomar una acción frente a un otro, ¿no? Y el otro frente a nosotros mismos, porque ambos somos seres sintientes, seres que sienten emociones, seres emocionales. Y finalmente tiene una función motivacional. Quiere decir esto, que la emoción lo que hace es motivar una conducta. ¿Qué quiere decir eso? Que le da una dirección o le da una intensidad. Por ejemplo, no es lo mismo despertarse, por ejemplo, a las 9 de la mañana para una clase que no me gusta tanto, que me da un poco de lata, a despertarse a una clase que la encuentro más interesante y me hace más feliz. Hay una motivación diferente, uno va a aprender de manera diferente, y una disposición diferente, ¿no? No es lo mismo ir a el cumpleaños de alguien que no me cae tan bien
de ir a juntarme con mi pareja, quizás, con mi amigo, con mi amiga, con mi amiga, ¿no? Es diferente, diferente. Y eso también lo da la emoción. Se habla de 6 básicas y que son emociones, dice que son universales, eso quiere decir que todos sentimos de alguna u otra manera y que compartimos también con los animales. Súper interesante, emociones que es algo como de un carácter casi que de todos los mamíferos, por ejemplo. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? ¿Cuál es la primera emoción básica? La felicidad. No sabemos un poco, cuando nos hablan de felicidad, todo igual como que reconocemos un poco qué es la felicidad, ¿no? Quizás no sabemos tanto para qué sirven estas emociones, así que ahora le puedo explicar un poco. La felicidad es un estado placentero, un estado súper deseable, o sea, uno le gusta, uno está feliz, como que se siente bien, hay algo, una sensación de bienestar. ¿Para qué sirve la felicidad? Favorece la interpretación positiva de estos estímulos que van llegando de afuera. Quiere decir eso, entonces nosotros recibimos estos estímulos y los interpretamos de manera más positiva. ¿Y en qué nos ayuda eso? Nos ayuda a incrementar nuestra capacidad de disfrutar, tener actitudes positivas frente a uno mismo y frente al resto. ¿Qué hace eso también? Favorece que nos podamos relacionar de mejor manera. Como decía antes, por ejemplo, ir a una clase que te gusta más, favorece el aprendizaje, ¿no? Favorece la curiosidad, a la flexibilidad, eh, uno puede mejor. La siguiente. La 3. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es una experiencia de desánimo, de melancolía, un poco de desaliento y sobre todo hay una como pérdida de energía, ¿no? Como que uno se siente más decaído, anda más lento, todo funciona un poco más lento, pero eso también tiene una función. Por eso se habla mucho de que se ve mucho la tristeza como algo negativo, pero no es negativo, es placentero, es muy diferente. Placentero, y claro, eso nos provoca quizá algo como una actitud más negativa, pero en sí no es negativa, tiene funciones muy esenciales la tristeza en nuestras vidas. Por ejemplo, es que disminuyendo nuestra energía, nuestra actividad, permite que nos podamos alejar de ciertas cosas y poder darle una nueva visión a las cosas que nos están pasando, a repensar, valorar otros aspectos de nuestra vida que antes no se prestaba tanta atención. Nos permite también comunicarnos de manera diferente, especialmente con personas que se sienten de la misma manera. O sea, si yo veo a alguien que está triste, yo a ella o ella de manera diferente, ¿no? Quizás más lento, más comprensivo, ¿no? Y eso ayuda a generar empatía y comportamiento altruista, ¿sí? También hay un apaciguamiento de reacciones agresivas por parte de los demás, así como se relacionan de manera diferente nosotros, porque nosotros también podemos andar más lento, más bajo, la gente es menos agresiva con nosotros. Y eso a veces es bueno para poder resguardarnos nosotros mismos también. La siguiente. La ira. La ira es una emoción súper intensa, con mucha energía y funciona de manera súper impulsiva, ¿no? Si vemos esta imagen de este personaje intensamente, nos genera todo eso, ¿no? Como una explosión, mucho fuego, ¿no? Como una explosión como que llena, explota, ¿no? Es porque es una súper intensa de energía de impulsividad, ¿no? Y que nos ayuda y que nos permite como actuar de manera súper rápida, intensa e inmediata, ¿no? Frente a una situación que nosotros consideramos problemática. ¿Cuál es la función del aire? Por ejemplo, nos ayuda a tener reacciones de autodefensa o ataque. Por ejemplo, en las reacciones de autodefensa puede ser generar límites, ¿no? Que alguien, por ejemplo, puede estar metiéndose mucho en mi vida y yo no quiero eso, yo ocupo la ira para alejarla y decir, este es mi que yo quiero cuidar, ¿no? Y eso nos ayuda a proteger, ¿sí? La ira también nos ayuda cuando nosotros tenemos uno a poder eliminar todos los obstáculos que aparezcan y poder llegar de mejor manera a nuestro objetivo y a todo esto que nos puede estar generando frustración. Así es. El miedo. El miedo es otra de las emociones básicas y es una angustia por un riesgo real o imaginario. Es súper importante poder distinguirlo. ¿Por qué? Porque nos puede dar miedo a una situación como el perro que nos está ladrando,
puede ser nos puede dar miedo que alguien nos vaya a atacar, ¿no? Pero también nos puede dar miedo una prueba, o nos puede dar miedo ir a dar una prueba, como que nos estuviéramos anticipando algo que todavía no, o, ¿no? O de repente que nos dé miedo la oscuridad también, que es algo como más que no sabemos específicamente qué es, como que algo que nosotros podemos estar craneando, ¿no? Pero nos protege, o sea, un poco frente a eso, frente a esa angustia. ¿Qué hace el miedo? El miedo facilita la respuesta de escape o evitación de una situación peligrosa, porque al parecer nos da miedo, nos permite un cambio. Súper importante, antes, eh, decir que el miedo es una de las emociones más intensas. Y eso es súper bueno, pero a veces puede generar cosas malas. Quiero decir con esto, que moviliza una gran cantidad de energía para que el organismo pueda ejecutar de manera mucho más rápida e intensa una situación que no se podría hacer en condiciones normales. Pero si es que es muy intensa, podría paralizarnos. ¿No? A usted le ha pasado quizás que algo les da tanto miedo que los paraliza y no saben qué hacer, ¿no? Ahí también de repente es bueno ir sabiendo que las emociones pueden tener mucha intensidad y a veces pueden hasta escaparnos a nuestras manos para la supervivencia. Súper importante, el miedo, o sea, alejarse de las situaciones peligrosas nos ayuda a vivir un día más y así nos ha servido como especie a sobrevivir. La, eh, la sorpresa es súper interesante porque es una emoción que tiene una reacción neutra. Quiere decir esto, que nosotros, frente a un estímulo, una situación novedosa, aparece la sorpresa, pero se desvanece rápido, y es la emoción que da paso a una reacción emocional apropiada de la situación. Quiere decir esto, por ejemplo, nosotros nos podemos sorprender porque, no sé, vamos caminando por la calle y choca un auto. Nosotros nos sorprende eso y llevamos toda nuestra atención a ese estímulo y después nosotros sentimos que nos pasa con esa situación, ¿no? O de repente nos llegamos a nuestra casa y nos están celebrando un cumpleaños sorpresa. O sea, hay algo que nos sorprende, nosotros ponemos atención en lo que está pasando allá afuera y después, no sé, pues podemos llegar a sentir alegría porque ves que está mucha gente que te quiere y que te está celebrando un cumpleaños sorpresa y puede ser, tener mucha alegría también, ¿no? Entonces, lo que hace la sorpresa es facilitar esos procesos de atención, o sea, lleva toda nuestra atención a un lugar las conductas de exploración y a través de la exploración poder saber qué me está pasando, qué emoción estoy sintiendo. Por lo tanto, dirigir todos esos procesos de atención a la situación que se está presentando. ¿Sí? Siguiente y última es el asco. El asco también es una emoción súper fuerte, pero es una emoción que es de desagrado difuso hacia nosotros, ¿no? Se parece mucho al miedo en el sentido de que nos aleja de una situación que puede ser peligrosa. Se habla más del asco como una situación que tiene un escape, una situación a situaciones que ver como situaciones potencialmente dañinas para nuestra salud, ¿no? A través como de estímulos quizás más olfativos, más como del gusto, ¿no? De los olores. Entonces, finalmente, ¿qué hace esto? ¿Cuál es la función de la? Nos protege de estas situaciones potencialmente dañinas para la salud y potencia hábitos saludables, higiénicos y adaptativos. O sea, no me como ese yogur que está hace 3 semanas en el refrigerador o ese pan que tiene hongo, que me va a doler la guata. Me va a terminar doliendo la guata, va a estar acostado, voy a estar con unos retorcijos pésimos. Entonces, ¿qué hace el asco? Me aleja de esa posible situación desagradable. Ahora, esto es súper importante. Esto es súper central en lo que quiero decir. Si pueden ver aquí, hay lo que se podría llamar como una mandala de emociones, un espectro de emociones que tenemos al centro, si pueden notar, las 6 emociones básicas. Tenemos la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. Pero ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa aquí? Al parecer hay más. Hay más que solamente sentir ira, hay más que solamente sentir felicidad, hay más que solamente sentir tristeza. Por ejemplo, veamos la tristeza. No es lo mismo sentir tristeza porque yo me siento culpable de algo que hice, a sentir tristeza porque me siento abandonado, ¿no?
La tristeza en sí es la emoción básica que todos sentimos, pero la causa de esa emoción me hace primero sentirla de manera diferente, segundo, actuar frente a esa emoción de manera diferente. O sea, que hay una cosa diferente, que haya mi cuerpo funcione de manera diferente, que mi cerebro lo que mi cerebro lo procese de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, con la felicidad. No lo mismo estar feliz porque estás orgulloso, quizás porque te sacaste una buena nota en una prueba, en un examen, a sentirte feliz porque sientes que estás en un momento súper pacífico de tu vida, donde estás como tranquilo. Es una felicidad diferente, una felicidad que uno se relaciona diferente, ¿no? Uno se comporta diferente, frente al estímulo, diferente al mundo. Sorpresa. No es lo mismo la sorpresa que me pasa porque me dieron una mala noticia a la sorpresa que me puede generar este mismo cumpleaños, ¿no? El miedo, este miedo es diferente relacionarse con un miedo imaginario y con un miedo real. Es diferente sentir miedo porque me humillaron, sentir miedo porque estoy inseguro, ¿no? Uno se relaciona diferente, se comunica también de manera diferente, frente a la otra persona, frente a uno mismo, ¿no? La ira, por ejemplo. La ira no es lo mismo sentir una ira porque estás frustrado, que algo no te salió bien, ¿no? Puede ser terrible, se puede relacionar con me agredo con esa ira, ¿no? A tener una amenaza afuera. Esa ira la llevo hacia afuera, ¿no? Es diferente, hay ciertas combinaciones que se van dando que hacen que cada emoción básica, se viva de manera diferente, se viva, tenga una manera diferente de relacionarse con eso, ¿no? Una forma diferente de vivirla. Entonces, súper interesante ver esta mandala, ¿no? Es decir, ya yo reconozco estas seis emociones principales, pero a la vez tengo que reconocer un poquito más, conocer qué está pasando, de dónde viene esta ira, cómo me tengo que relacionar con esta ira, cómo tengo que relacionarme con esta sorpresa, ¿no? Entonces, cada combinación diferente va generando diferentes situaciones, diferentes contextos para relacionarse con esa misma emoción. La siguiente. Ahora los dejo con mi compañera Camila, que les va a explicar un poco, dentro de todo esto que hemos hablado, cómo las emociones se van relacionando con nuestra salud. Hola, ¿se escucha bien? Sí, Ya. Considerando lo que nos contó Santiago anteriormente, preguntémonos por qué es importante conocer nuestras emociones. ¿Tendrá alguna influencia la emoción en nuestra salud? ¿Qué creen ustedes? Les invito a poner sus opiniones en el chat y quizá después la podemos revisar al final. Me están diciendo que sí, que influyen. Si quieren aventurar por qué influyen, sería interesante de ver. Pasamos a la siguiente imagen y les cuento. Entre las emociones y la salud hay una relación muy importante. Es importante porque esto que están comentando acá, quiero destacarlo, están diciendo que es importante porque influye las emociones tanto en la salud mental como física, y es precisamente lo que iba a decir. Las emociones se relacionan con la salud de cada uno de nosotros porque nuestro cuerpo y nuestra mente están somos un todo que es cuerpo y mente, entonces nuestra salud es integral y por supuesto que una carga emocional puede tener efectos negativos o positivos en nuestra salud. Eso también es importante ver. Las emociones pueden tener efectos tanto positivos como negativos. Ahora, un exceso de carga emocional nos puede llevar a tener problemas, por ejemplo, físicos. Piensen que han estado tristes o que han estado ansiosos, de pronto se encuentran con un dolor de estómago y no saben de dónde viene. O han tenido que hacer muchas pruebas,
en la casa tienen problemas y de pronto les dolió la cabeza 3 días. O también problemas cognitivos. Por ejemplo, cuando pasamos por un estado emocional de tristeza que se extiende en el tiempo, podemos llegar a funcionar más lento. Recuerden lo que dijo Santiago, cuando estamos tristes estamos trabajando, entre comillas, con menor energía. Entonces, si ese estado se mantiene en el tiempo, vamos a empezar a pensar más lento, vamos a tener quizás problemas de concentración, de memoria, nos va a costar más estudiar, y problemas conductuales. Si no sabemos gestionar muy bien nuestras emociones, si no sabemos reconocerlas, probablemente vamos a recurrir a hábitos o a conductas no saludables para intentar lidiar con esto que me está pasando. Y voy a consumir alcohol, quizás empiezo a fumar, o ya de plano entrar a consumir drogas o otro tipo de adicciones. Entonces es importante saber que, y recordar lo que decía Santiago, que no estamos hablando de emociones positivas o negativas, sino que hay emociones que nos causan un estado más agradable o de placer, y otras emociones que nos causan displacer o desagrado. Y en ese sentido, lo que quiero señalar es que lo negativo sería mantener por mucho tiempo el estado emocional, por ejemplo, del miedo, de la ira, de la tristeza, porque existen partes de nuestro cuerpo que se activan en esos distintos estados. Piensen en la cantidad de energía que uno gasta cuando tiene miedo, cuando cree que lo van a atacar. Se activa nuestro sistema de alerta, empezamos a producir distintas hormonas y eso sobrecarga nuestro sistema, nuestro organismo, nuestro cuerpo. Estas han sido las emociones más estudiadas en el proceso de salud y enfermedad. Y también las emociones tienen cambio en nuestra vida cotidiana, como decía antes. Un exceso de emociones que nos causan displacer podría llevar a que queramos volver a sentir placer y reemplacemos hábitos saludables por hábitos no tan saludables. De pronto me siento triste o me siento extraña, no sé qué es tristeza todavía, pero comienzo a, como les decía, fumar, tengo ganas de comer una hamburguesa o comer papas fritas todos los días, antes hacía ejercicio, ahora ya no, me quedo en mi sillón, o antes veía a mis amigos, a mis amigas, y ahora prefiero quedarme sola, no quiero hablar con nadie. Y eso puede tener consecuencias en la salud porque, piensen, una mala alimentación, una vida sedentaria tiene directamente relación con tipos de enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, o también nos baja nuestra defensa y tenemos una mayor vulnerabilidad a enfermedades infecciosas o de tipo inmune. Son muy importantes para la salud las emociones. Pero como les decía, no solamente las emociones se relacionan de manera negativa con la salud, sino que también de manera positiva. También nos pueden ayudar a mejorar a incrementar nuestro bienestar. Veámoslo en la siguiente imagen. Las emociones positivas, entre comillas, contribuyen a nuestro bienestar físico y mental. Se asocian a hábitos más saludables. Cuando la emoción predominante es la felicidad, como decía Santiago, probablemente nos sintamos más motivados a relacionarnos con el resto, ver a nuestros amigos, salir, hacer ejercicio, hasta estudiar. Voy a interpretar mejor el mundo de manera más positiva. Esto mismo nos brinda la posibilidad de tener una mayor comunicación y tener una mayor empatía con las personas de nuestro entorno y con nuestras relaciones.
les invito a mirar la imagen del paraguas y la lluvia. Y me gustaría que pensaran qué significa esto para ustedes en relación a lo que estamos hablando ahora, de las emociones y la salud. Les cuento que para mí, por ejemplo, la imagen puede ser una metáfora de los recursos, los repertorios que nos ayudan a generar las emociones, sobre todo aquellas que son más agradables, pero incluso las desagradables, como considerando la experiencia de haberla tenido y superar. Y estos recursos o reservas físicas, intelectuales, psicológicas y sociales van a estar disponibles para nosotros en otros momentos, en momentos más difíciles, en momentos de crisis, quizás en los momentos en que llueva más. Voy a poder recurrir a esta especie de paraguas que fui formando con mi entorno, con mi autoconocimiento. Entonces, va a contribuir a mi bienestar y a mi salud. Hasta ahora, en el taller hemos hablado de las emociones, hemos hablado de su función, cuál es su relación con la salud, las hemos distinguido, pero seguramente en este punto se están preguntando, ya, pero ¿cómo hago esto? ¿O cómo llevo a la práctica este reconocimiento? O esto que me dicen, que me dice el equipo del PAS que es tan importante que haga. Nosotros les tenemos una propuesta, que está en la siguiente imagen, y esta propuesta consiste en crear una bitácora en la que ustedes puedan trabajar para su autoconocimiento y su reconocimiento emocional. Una bitácora. ¿Saben lo que es una bitácora? ¿Qué será una bitácora? ¿Qué tipo de bitácora les queremos proponer nosotros? Veámoslo ahora. La bitácora que les queremos proponer es una bitácora de emociones. Una bitácora de emociones es un ejercicio terapéutico que consiste en registrar las emociones, nuestras emociones, para registrar nuestras emociones describiendo escenas, frases, acciones, sensaciones que influyen en nuestro bienestar o en nuestro malestar. Usualmente la bitácora se lleva por escrito, se utiliza la escritura como medio de registro, sin embargo, también es posible utilizar otros medios de expresión. Se pueden usar imágenes, dibujos, si ustedes pintan, por ejemplo, si hacen música, incluso pueden grabarse, grabar audios o grabar videos para dejar el registro. Es el formato amplio. Entonces la bitácora es un registro. Y si yo hago un registro, porque igual es trabajo hacer un registro, ¿cierto? Ir escribiendo o guardando, dedicarle tiempo a algo, me voy a preguntar, ¿para qué sirve este registro? ¿Para qué sirve esta bitácora? Pasamos la imagen. ¿Para qué sirve una bitácora de emociones? Básicamente, la bitácora de emociones es una hoja de ruta de nuestras emociones y nuestros sentimientos, asociados a situaciones vivenciales, experiencias que nosotros tengamos. Es un registro de nuestros afectos también. Por lo tanto, si tenemos ese registro, vamos a poder ir aprendiendo a integrar nuestras emociones y sentimientos a nuestra vida afectiva. Y de esa forma vamos a poder, por ejemplo, captar emociones y sentimientos que usualmente pueden ser difíciles de identificar y por lo tanto de manejar. Y cuando decimos captar, me refiero a que lo que les estamos proponiendo no es que si un día se sienten
de manera extraña piensen, ya, esto es tristeza o esto es pena, porque a veces las emociones son confusas y uno no puede saber inmediatamente qué es lo que le está pasando. Por lo tanto, cuando hablamos de captar la emoción, estamos diciendo que si no pueden nombrar, si no pueden etiquetar inmediatamente aquello que les está pasando, sí pueden describir lo que les está pasando, sí pueden describir lo que están sintiendo. Pasó esta situación y de pronto me empezaron a sudar las manos, cambió mi respiración, me bloqueé, dejé de pensar por un momento, no recordé. Y de esa manera, posteriormente pueden ir identificando qué era la emoción que estaban viviendo en ese momento. Y ese registro lo pueden usar después. Ya no van a tener que hacer ese trabajo 2 veces, por ejemplo. Por lo tanto, la bitácora de emociones les va a ayudar a su propio conocimiento, la aceptación y la autorrealización. Porque uno dice manejar emociones, relacionarse con el mundo, entender emociones que son universales, que tengo yo y tiene el otro. Para hacer todo eso, en primer lugar necesito conocerme a mí y conocer cómo las emociones se manifiestan en mí, cómo yo las vivencio, cómo es mi experiencia. Y de esa manera voy a poder responsabilizarme de estas propias emociones, de las que me apropio, que acepto, que sé que son mías, y a la vez, como entiendo la importancia de las emociones, voy a potenciar la empatía con lo otro. Me voy a poder comunicar mejor, relacionar mejor y resolver los conflictos y los problemas que puedan surgir en mis distintas relaciones. Entonces, ya sabemos, qué es una bitácora de emociones y sabemos para qué sirve. Yo me estaría preguntando en estos momentos, espérenme un poco. Yo me estaría preguntando, si fuera ustedes, ya, pero ¿cómo hago una bitácora de emociones? Porque ya entendí que es importante, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se lleva a la práctica? Veamos. Siguiente. ¿Cómo construyo una bitácora? Básicamente comprendiendo que una bitácora es un registro y que hay distintas maneras y formatos en los que puedo llevar este registro. Si bien el registro escrito es el más común, como les decía antes, se pueden incorporar otros tipos de registro, pueden incorporar imágenes, videos, dibujos, lo que a ustedes les facilite el reconocimiento de sus emociones. Y también, como les decía, el soporte físico depende principalmente de su elección. Lo que a ustedes les resulte más agradable o más cómodo para llevar el registro. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrada a escribir o me gusta escribir, probablemente lleve mi bitácora en papel. Pero si soy una persona a la que no le gusta escribir, que se me cansa la mano rápido, probablemente sea difícil que lleve a la práctica la bitácora si no me gusta escribir. Por eso elegiría, si yo fuera esa persona, hacer el registro digital, por ejemplo. La idea es elegir aquello que les ayude a, de alguna manera, asegurar la constancia en el trabajo. Hay elementos comunes a todas las bitácoras independientes del formato que vamos a elegir. Veamos cuáles son estos elementos. ¿Qué necesito para comenzar mi bitácora de emociones?
en primer lugar, como les señalaba, elegir el formato. Y eso es según mis intereses, según lo que a mí me acomode. Hacerlo en papel o en digital, visual, quizás me quiero grabar haciendo el registro, también puede ser interesante. Oral, grabar un audio sin video, o escrito. Siempre, eso sí, les recomiendo poner fecha en las entradas que hagan en su bitácora. Porque piensen la bitácora como una carta de navegación de su vida o como una forma de llevar registro de su historia. Y de esa manera pueden transitar por distintas fechas, por distintos periodos, sin perderse tanto. También les recomiendo, si les parece, poner la hora en la que empiezan el registro para ver si existe algún momento del día en que haya una emoción predominante y que sea que aparezca varias veces a la misma hora del día en distintos días de su registro. Eso le ayuda a prepararse, es como, son las 6 de la tarde. Esta hora como que me empiezo a poner un poco triste, debe ser porque se va el sol. Sería bueno conocer eso de uno para poder prepararse y que no lo tome por sorpresa, no nos tome por sorpresa esa emoción. Ahora, ¿qué anoto en mi bitácora? Pueden anotar lo que ustedes quieran, principalmente eventos, emociones, pensamientos o sentimientos que estén experimentando en un determinado momento y preguntándose siempre, ¿qué estoy sintiendo? ¿Puedo identificar esto que estoy sintiendo? Quizás no, y no importa que no puedan inmediatamente, descríbanlo, describan lo que sienten, lo que les pasa a su cuerpo, lo que están pensando. Y de esa manera van a poder ver cómo las emociones se expresan en ustedes y después cómo ustedes expresan esas emociones. Además del registro ordenado por fechas que les estoy señalando, pueden incluir otras cosas en su bitácora. Pueden dejar un espacio más libre para ir llenando con dibujos, citas de libros, series o letras de canciones que a ustedes les llame, que a ustedes les guste y que les generen distintas emociones, que les evoquen distintos sentimientos. De esa manera pueden ampliar el espectro de su autoconocimiento. Y por último, también en la bitácora les llamamos a reflexionar sobre las emociones que van registrando en ella. Miren la bitácora. No solamente escriban y pasen la hoja. Vuelvan a mirar las cosas que han ido escribiendo. Vayan viendo cómo van evolucionando estas emociones. Qué cosas nuevas van descubriendo. Qué cosas ya conocidas se vuelven a encontrar. Para eso es el registro. Y también se pueden preguntar, ¿qué quiero hacer la próxima vez que me encuentre con una situación así, con esta emoción, con este sentimiento? También lo puedo registrar en mi bitácora y ver si va cambiando, si esa pregunta que me hice en un momento cambia en otro. Porque constantemente estamos cambiando. Veamos entonces ahora la siguiente imagen, lo que quiero hacer es presentarles un ejemplo de entrada diaria en una bitácora de emociones. Este es el ejemplo de la bitácora ordenada en fechas que les decía, al que ustedes les pueden sumar cualquier otra anotación o cualquier otro registro que quieran. Pero en este ejemplo de entrada diaria, o también puede ser entrada periódica si no quieren escribir todos los días, algunas personas empiezan la bitácora y al tercer día no escribieron, entonces el cuarto se empiezan a frustrar porque no escribieron el día anterior y la dejan de hacer. En vez de presionarse para escribir todos los días, pueden pensar que van a ir registrando en su bitácora de forma periódica, no una vez al año, y ya serviría de todas maneras.
¿Y qué voy a hacer cuando haga esta entrada? En primer lugar, la voy a fechar. Hoy es jueves 30 de abril. Y voy a elegir una situación específica de ese día, de este día jueves, en que sienta que de alguna manera mis emociones se movilizaron. De alguna manera me sentí con mayor carga emocional. Una situación relevante. Acá les voy a dar un ejemplo. Es terrible este ejemplo. Son las 10 de la noche y un compañero me acaba de escribir que no pudo hacer su parte del trabajo y el trabajo vale el 40% del ramo. Vale el 40% del ramo y tengo que entregarlo mañana a las 8:30. Yo hice mi parte. Probablemente esta situación no les sea desconocida. Probablemente les ha pasado. Si no les ha pasado, quizás les pueda pasar. O incluso fueron el compañero que no alcanzó a hacer el trabajo. ¿Cómo registro esto en mi bitácora? Bueno, primero escribo la situación y después me voy a ir a preguntar. Esta situación, ¿qué pensamiento me genera? Por ejemplo, yo pienso, qué flojo. Por ejemplo, otra persona puede pensar, seguramente tuvo un problema grande. Depende. ¿Qué sensaciones me provoca? Y cuando digo estas sensaciones me refiero como a algo más físico. Como leí el mensaje en WhatsApp y empecé a contener la respiración. Mis poros se dilataron. Apreté las manos y la mandíbula. Esas sensaciones, por ejemplo, yo las registraría. Y me pregunto, ¿estos pensamientos y estas sensaciones con qué emociones las voy a relacionar? Yo leí la situación y la emoción en mí fue ira. Era como el monito intensamente que se prendía. Entonces, si yo registro esa emoción acá, después me voy a preguntar cuál es el significado de estas emociones en la manera en que yo lidio con esta situación, en la manera en que yo la entiendo y en la manera en que me hace sentir. En otras palabras, hay que pensar que la forma en que nosotros miramos el mundo está mediada por nuestras emociones. Entonces, si a mí lo que hizo el compañero me produce ira, probablemente voy a tener una visión negativa en la situación. En cambio, si me produce pena porque me desilusionó, quizás voy a tener también una visión negativa, pero las sensaciones o los pensamientos van a cambiar. Y eso sería un ejemplo de bitácora diaria. Y ahora vamos a ver un ejemplo de bitácora, o sea, de entrada semanal a la bitácora. Nosotros planteamos 4 actividades para ir haciendo una vez a la semana y en la siguiente diapositiva podemos ver cómo está planteada la actividad para la primera semana. Si se fijan, yo puse la semana del 27 al 3 y la actividad para esa semana sería identificar la emoción predominante de esta semana y reflexionar sobre ella. En el fondo, si están haciendo el registro semanal, no sería tan difícil hacer esa actividad porque pueden mirar el registro y ver el lunes estuve enojada, el martes estuve enojada, el miércoles estuve enojada, el jueves estuve triste, el viernes estuve enojada. Puta, me enojé esta semana. Y puedo reflexionar al respecto. ¿Por qué estuve tan enojada esta semana? ¿Cómo manejé esa emoción predominante en mi vida en ese momento? ¿Qué voy a hacer la próxima vez que pase algo así?
Y si no lo anotaron semanalmente también, pueden preguntarse ya, esta semana, ¿qué situación me llamó la atención porque me causó o me provocó emociones fuertes? Luego, para la segunda semana, les tenemos otra actividad. En la segunda semana los invitamos a unirnos al género epistolar. En otras palabras, vamos a escribir una carta. Cambiemos la imagen, por favor. Vamos a escribir una carta a un receptor imaginario. Puede ser, en verdad puede ser alguien imaginario o pueden tener a alguien en mente. No tienen que enviar la carta, pero también esto es libre. Si quieren enviar la carta, la pueden enviar. ¿Y qué vamos a hacer en esta carta? Le vamos a contar a ese receptor, a ese otro, cómo nos hemos ido sintiendo últimamente. Si no saben cómo partir, les recomiendo hablar, por ejemplo, de su experiencia en la cuarentena, hablar de su experiencia en la universidad, cómo se han sentido en esta situación nueva para todos, de tener clases online, de tener evaluaciones online, de no ver a los compañeros y compañeras, o cualquier tema que ustedes sientan que le evoque emociones y le quieran comunicar con otros. La tercera semana vamos a pensar en nosotros y en nuestros propios gustos. En las cosas que piensen, como decía Santiago, si pensamos que hay emociones que nos producen agrado y otras que nos producen desagrado, pensemos en nuestros propios gustos. ¿Qué nos gusta y qué nos disgusta? Y en ese sentido, para que sea un poco más fácil, les propongo pensar en su canción favorita, en su película, serie o libro favorito, identificarlo y después preguntarse, ¿por qué me gusta este libro? ¿Qué me hace sentir este libro? O esta canción que me encanta y llevo escuchando 3 días seguidos. ¿Cómo describiría esto que me hace sentir la canción? Y por último, la cuarta semana, vamos a concentrarnos en el propio proceso de construcción de la bitácora. Vamos a pensar en qué aprendí sobre mis emociones durante este proceso. Porque le dediqué tiempo, porque estuve conmigo mucho tiempo escribiendo, viéndome, analizándome, sintiéndome. ¿Cómo esto contribuyó a mi autoconocimiento? Y finalmente, los invito y las invito a hacer el registro de la bitácora, a participar de esta actividad y a disfrutarlo. Pueden seguir, se acaban las 4 actividades, pero ustedes pueden seguir adelante y probablemente como se van a ir descubriendo, van a ir también creando sus propias actividades o sus propias formas de interactuar con su bitácora y con su hoja de ruta emocional. Ahora les pido por favor que tengan a mano el lápiz y el papel donde anotaron sus emociones en relación a las imágenes que les mostramos al inicio. En la siguiente diapositiva vamos a volver a mirar una imagen que ustedes ya vieron en la siguiente. Vamos a volver a mirar esta imagen, pero ahora la vamos a mirar considerando los elementos que les presenté en la bitácora, en el registro semanal. En ese sentido, vamos a entender que la imagen es la situación que nos genera distintas sensaciones, emociones, pensamientos. Y vamos a ir interrogándonos al respecto. Esta
esta situación, por ejemplo, pregúntense ahora, ¿qué les hace pensar? ¿Qué pensamiento les genera esta situación planteada en esta imagen? Después pregúntense, ¿les hizo sentir algo, como físicamente? Luego, traten de vincular esto que pensaron y que sintieron más sensorialmente a alguna de las emociones que hemos trabajado hoy, y no solamente a las 6 emociones principales, sino también considerando todo el espectro que les presentó Santiago. Y luego piensen, ¿qué significado tienen estas emociones para mí en relación a la imagen que estoy mirando? Y cómo también se relacionan con lo que pienso respecto a la imagen o con lo que me hace sentir. Si se dan cuenta, haciéndonos estas preguntas que aparecen en la bitácora, resulta un poco más fácil distinguir las distintas dimensiones de lo que me pasa con una situación específica, a que si simplemente me pasa la situación y tengo que ver qué me evoca. Entonces es como una guía, están más acompañados y acompañadas. Ahora vamos a cambiar la diapositiva y vamos a hablar con Jimena respecto a el taller. Hola, mientras Santiago y Camila presentaban y sobre todo cuando ya llegamos a la parte del qué hacer, la bitácora, eh, se me ocurrió cómo en el lenguaje nuestro cotidiano estamos constantemente refiriéndonos a las emociones y usamos las analogías, o sea, comparamos lo que nos pasa internamente con algo externo. Entonces estaba notando yo, por ejemplo, me hierve la sangre, o quedé helada, ando saltona, me siento flotando, me muero de pena. O sea, en el lenguaje, que es lo más expresivo, lo que primero nos surge, ya estamos mostrando esta relación que la han relatado tan claramente Santi y Camila, con respecto a todos los niveles en que se manifiestan nuestras emociones. Si se fijan en el lenguaje, aparecen muy ligadas a lo fisiológico, el cuerpo, ¿no? Entonces, una forma también de partir en este ejercicio de reconocimiento de nuestras emociones, observemos eso, en qué nos fijamos, qué nos pasa con estas frases. Y ahora dice conversemos, así que la idea es que eso, que comenten, que nos cuenten qué les ha pasado con lo que han estado escuchando, si tienen ganas de hacer la bitácora, si les da miedo, si les parece que no les va a resultar. Cuéntenos. Y si tienen cualquier pregunta, que la pongan ahí nomás y vamos viendo si podemos ir contestando también. Siempre cuesta empezar, pero alguna valiente, generalmente son las mujeres las que primero se lanzan a la piscina. Otra analogía. Sí, pueden escribir en el chat y nosotros iniciamos la conversación, o pueden prender su micrófono, como les parezca mejor. Si tienen alguna duda, algún comentario sobre las imágenes, por ejemplo. Cuenta Constanza. ¿Quieres escribirla?
Dice que en la última parte de la bitácora no entendió muy bien cómo se hacía eso. ¿Te refieres a la entrada semanal? ¿Las actividades semanales? En el ejemplo, ya, vamos a volver. Tú dinos en cuál ejemplo. Yo creo que esa es la primera, esa. ¿Acá? ¿Esa? Ya. Elegimos una situación que esté cargada con alguna emoción, que nos haya llamado la atención, por ejemplo, que nos haya causado algún impacto en nuestra vida en ese día. En este caso, el compañero que no me presenta el trabajo. Y ahí después van anotando, cómo escribir el significado. El significado en el fondo es la conclusión de todas las otras cosas que yo fui poniendo. Me hizo pensar esto, me hizo sentir esto, esta es la emoción que logré identificar y después el significado sería juntar todo, como me causa ira que no me cumplan con un compromiso y eso hace que me altere o que mi cuerpo cambie y por eso no logro saber qué hacer después. Es como eso, como la manera en que tú interpretas todo lo que registraste antes. No sé si se entiende. ¿Sí? Genial. Oh, gracias. No alcancé a verla entera, perdón. Sí, suele suceder eso. Por eso es importante el tramitar las emociones. O sea, como vamos entendiendo, las emociones necesitan de una conducta, por decirlo. Puede en este caso ser hablar. Y hay que aprender una cosa que es muy importante de las emociones. Las emociones son algo natural. O sea, es algo que no podemos emocionarnos. Una cosa ya de nuestro ser humano. Entonces, hay que saber tramitarlas, porque si no, claro, uno las va guardando y después llega a situaciones como de colapso. Qué bueno que te haya podido servir esto. Y ojalá pueda utilizar la bitácora. Nosotros te la entregamos porque consideramos que es una muy buena herramienta que facilita, es dinámica, está como al alcance de la mano, es súper personal, también uno le puede hacer dibujo, entonces, bueno. A todo esto, la guía de la bitácora se las vamos a hacer llegar. El SEA nosotros le pedimos el mail y una especie de guía de bitácora que se las van a enviar al parecer. Si no, cualquier cosa nos pueden escribir al mail del PAS. Y se los vamos a mostrar después. Sí. Yo creo que ya podemos hacer el cierre, ¿no? Ahí hay una pregunta. Si con la bitácora me doy cuenta de que hay una emoción que se repite, ¿cómo puedo comenzar a manejarla? ¿Puedo contestar yo? O sea, Jimé. sí. A mí la palabra manejar las emociones no me parece buena, es decir, yo entiendo, estamos en la FEN, en la FEN se manejan situaciones, se resuelven problemas y qué sé yo, entonces una emoción también hay que manejarla. No, la emoción uno la siente,
Y lo que muy bien han explicado Camila y Santiago es que el registro, el entender la emoción, lo ayuda a uno a, en primer lugar, a decir, ya, esto se me está repitiendo y me está haciendo bien o me está haciendo mal o me está interfiriendo, ya, ¿qué recursos tengo para salir de la situación? Porque la emoción no aparece sola, viene de algo, de una situación, por ejemplo, poniendo el ejemplo que puso Camila. Hay una relación de trabajo con los compañeros y todas las veces me estoy enojando porque sucede esto repetidamente y no he resuelto la situación. Pero busco cuáles son mis recursos. Eh, Quizás la primera que a uno le aparece, voy y le tiro algo por la cabeza. Claro, no es una forma buena de resolverla, yo no voy a quedar conforme ni voy a quedar sintiéndome bien. ¿Qué otros recursos? Entonces ir buscando otras posibilidades de respuesta, pensar qué otras veces me pasó esto y cómo lo resolví, cuándo me resultó, qué recursos usé ahí y que hace tiempo que no los utilizo. Por ejemplo, desde hacerme la pobrecita, decirle, oye, pucha, por favor, qué sé yo, o eh, me resultó mejor esto otro. ¿Entienden? O sea, uno tiene un repertorio enorme y está usando un mínimo, minimorum de esos recursos que uno tiene. Entonces, en la bitácora lo genial es que están anotadas ahí las cosas. Entonces uno puede ir, ver ya, ¿qué hice esta vez? ¿No? ¿Cómo lo resolví? ¿Cómo no lo resolví? ¿Qué pasó cuando usé este recurso? ¿Qué otros he visto que otra gente usa? ¿Cuáles pueden ser como más cercanos a mi manera de ser? ¿Entiendes? No sé si te sirve, Stephanie, pero es como guiarse por eso. Y por último, también si siento que estoy necesitando ayuda por eso, puedes recurrir al PAS. Nosotros estamos para eso. O sea, para ayudar en esta exploración, para ayudar a este autoconocimiento, para llegar a la autorrealización. Ustedes pueden escribirnos, tener una charla. Lo que estamos ofreciendo nosotros en estos tiempos pandémicos son unas primeras sesiones, 3 sesiones como tope, digamos, inicial, para poder conversar las cosas y si se ve que se necesita más tiempo, se sigue. También si con una sesión alcanzó, una conversación alcanzó, genial. O sea, eso se conversa, como contrata, para usar palabras de fe, ¿no? Con la persona, con el psicólogo o la psicóloga y ven, o quizás mejor te escribo o te hablo cada 15 días o cada una vez por mes, ¿entienden? Usen el PAS, para eso estamos nosotros. Bien, yo creo que ya alguien más tiene algo que igual pueden seguir escribiéndonos si queda corto este tiempo, ¿eh? Entonces, ¿existe alguna forma de prevenir la ansiedad o cómo poder dejar de sentirlo? A ver, Santi, ¿existe alguna forma de prevenir la ansiedad o cómo poder dejar de sentirlo? ¿Cómo dejar de sentirla? ¿No puede prevenir la ansiedad? Yo creo que hay Cami, formas de vida que son un poco más saludables que otras, ¿no? Como hay ciertas cosas que pueden prevenirte sentir mucha ansiedad. Una buena alimentación, hacer deporte, escribir las cosas que están pasando como en la bitácora, por ejemplo, te puede ayudar a prevenir, o sea, a reducir o prevenir esta ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una preocupación excesiva frente a un cierto estímulo, ¿no? Es como estar constantemente preocupado de cierta cosa. Entonces, estar escribiendo algunas cosas, el llevar un estilo de vida más saludable, te viene un poco esa preocupación, ¿no? Como si anoto de repente lo que me está pasando, me desligo un poco de y después como la vuelvo a agarrar cuando tengo quizás mayores herramientas, puede ser. ¿Cómo dejar de sentirla?
desarrollar técnicas de manejo de ansiedad, de respiración, meditación, poder ir a terapia a trabajarlas, poder conversarlas con la gente que tenemos cerca. Hay harto que uno puede hacer frente a la ansiedad. Pero la ansiedad es una emoción que no es mala o buena. También podemos estar muy ansiosos porque eh, a las 6 vamos a entrar en un chat en que vamos a aprender algo súper divertido. O estamos, cuando eran otros tiempos, ansiosos porque va a venir tal grupo y quiero que ya llegue la fecha para ir a escucharlos, ¿no? ¿Entiendes? O sea, la ansiedad es normal. O sea, lo que estás hablando quizás tú, Abigail, es que una ansiedad que te interfiere. Y eso, lo que te decía Santiago, es lo que es las formas correctas. Dice, otra pregunta de Constanza, dice, ¿dónde hay que comunicarse para pedir alguna sesión? En el paz@fen.uchile.cl. Si alguien lo puede escribir, pues yo no sé. Si podemos ir está escrito en la última diapositiva. A ver si podemos ir a la última. Ahí mismo. Ahí están los datos de contacto. Y bueno, aprovechar esta instancia de decir que cualquier cosa pueden escribirnos al PAS y si quedan dudas o más preguntas que quieran hacernos acerca del taller, también pueden escribirnos ahí a paz@fen.uchile.cl y poner en el asunto El asunto. taller. En el asunto del mail pueden ponernos taller y escribir la pregunta. Y ahí con Camila vamos a poder contestarle también. Y ahí mismo, ¿dónde podemos comunicar?